Bendiciones, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, el amor de Dios esté en ustedes. Hoy queremos continuar con lo que son las maldades, de acuerdo a Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22. Vamos a leer. Dijimos que de maldades es muchísimo, por supuesto que no lo vamos a ver todo, solamente queremos entender un poco qué es la maldad. Y bueno, vamos a leer Ezequiel 28, vamos a leer del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerida, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí hay que resaltar que primero es la maldad. ¿De dónde surgió? Del corazón de Lucero. El versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, después es la iniquidad y después es el pecado. Entonces es maldad, iniquidad, pecado. Pero el pecado, cuando alguien peca, está engendrando maldad e iniquidad, ¿sí? Pecaste, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos de ángeles se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, entonces aquí, punto número 1, vemos que primero es la maldad que surgió del corazón de Lucero, la iniquidad y el pecado, y que el pecado engendra maldad e iniquidad. Ahora, aquí respecto a Ezequiel 28, vamos a ver el versículo 15 y el versículo 18, que bueno, ya los leímos, ahorita seguramente los vamos a volver a leer. Pero en el caso de Ezequiel 18, el versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí el significado de maldad respecto al versículo 15 es del hebreo 5766, que es Ebel o Abel con V, y que quiere decir mal moral, impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, mal, maldad, malo. Pero nos manda 5765, que es Abal con V, acento en la segunda A, pero es la raíz primaria, que quiere decir distorsionar moralmente, perverso, iniquidad. Entonces, aquí nos está diciendo que Lucero era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se encontró en él maldad, hasta que se encontró un mal moral. Y ese mal moral, por supuesto, ¿verdad?, que es injusticia. Ese mal moral, ¿verdad?, tiene como raíz primaria que algo se distorsionó en Lucero. ¿En dónde se distorsionó? ¿En dónde se deformó? En su corazón, ¿sí? Y entonces,
dice que es iniquidad y que hubo esa distorsión moral, lo cual ya está implicando el alma. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que los ángeles son espíritu y son alma, pero por supuesto que cuando hablamos de que perfecto era Lucero en todos sus caminos, quiere decir que todo lo que hacía para Dios, el ministrar a Dios, que era sumo sacerdote, el cubrir la gloria de Dios, etcétera, 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 todo eso, cada una de esas funciones para Dios las hacía en espíritu, ¿sí? Y entonces quiere decir aquí que cuando hay maldad en su corazón, hay algo que se distorsionó. ¿Dónde se distorsionó? En su alma. Dejó la vida del espíritu para vivir en su alma. Y entonces en su alma, recordemos que la palabra nos dice que el espíritu es el que da vida, ¿sí? Entonces, cuando él vive, ve, hace las funciones que tenía que hacer en el espíritu, ahora las hace en su alma, él entonces ya está haciendo consideraciones, ¿verdad? Pero entonces hay una distorsión, hay una deformación, ¿sí? Entonces, porque es en su alma. Por eso dice aquí distorsionar o deformar moralmente. Dice perverso, iniquidad. Y entonces, cuando él hace esto, o sea, sigue haciendo las funciones, ¿verdad? Pero ya no en el espíritu, las hace en su alma, ¿sí? Y entonces, él empezó a ser perverso. Ahora, aquí es importante que nosotros sepamos cómo vas a hacer algo tú, cómo va a hacer algo una persona cuando tiene una distorsión en su alma. Entonces, quiere decir que todo lo que él hacía era perfecto porque lo hacía en el espíritu, en su espíritu. Él llevaba una vida en el espíritu, ¿sí? Todo lo que hacía para Dios, porque Dios es espíritu. Entonces a Dios no le podemos dar absolutamente nada en el caso del ser humano, de la carne, del alma, del viejo hombre. No, tiene que ser en el espíritu. Y los ángeles, ¿verdad? No pueden hacer cosas que sean solamente en su alma. Tiene que ser una vida en el espíritu. Entonces, por eso era perfecto en cada uno de sus caminos, en cada una de sus funciones, ¿verdad? En donde servía a Dios, en la alabanza, en la adoración, en cubrir la gloria, en bajar la autoridad, en ministrar a Dios como sumo sacerdote. Todo eso era una vida en el espíritu. Entonces, por eso se agradaba, por eso era perfecto, hasta que se encontró, hasta que él lo hizo, ¿verdad? En su alma. Entonces, en su alma, sus consideraciones fueron en su yo. Entonces, deformó, distorsionó. Y entonces cuando hay algo deformado, cuando hay algo distorsionado, pues lo que estás haciendo está distorsionado, está deformado, ¿sí? Y entonces todo lo que estás haciendo con lo que tienes distorsionado, esa distorsión es ese mal moral, esa distorsión en tu alma, ¿verdad? Es injusticia y precisamente todo lo que hagas con esa distorsión, con esa deformación, se va a llamar iniquidad, ¿sí? Todo lo que hagas, entonces ya lo que hacía para el Señor, ¿verdad? Ya era cosas que ya llevaba iniquidad porque ya tenía un mal moral, ya tenía injusticia, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando él ya tiene una distorsión, un mal moral, ¿verdad? Algo deformado porque lo está haciendo en su alma, quiere decir que cuando el Señor mandaba la señal, la orden, ¿verdad? Él, como un sistema, ¿verdad? Entraba esa señal, esa orden del Señor, ¿verdad? Y la distorsionaba, porque estaba viviendo ya en su alma. Y en el caso del ser humano, por eso, un hombre sin Cristo es un hombre con naturaleza caída, no puede vivir para Dios. Necesita a Cristo Jesús, ¿sí? Pero muchas veces estando en Cristo Jesús la gente no vive en el Espíritu, vive en su alma, vive en su carne, vive en el viejo hombre. Entonces
no está conforme al diseño de Dios. Eso fue lo que le pasó a Lucero. Dice, hasta que se encontró en ti maldad, un mal moral que es injusticia, una deformación, una distorsión en tu alma. Porque entonces empezó a actuar en su alma. Entonces toda señal, toda orden, ¿verdad? Todo lo que venía de parte de Dios, ¿verdad? Lo deformó. ¿Sí? Entonces esto es tremendo. Y fíjate, esto que hizo, ¿verdad? Fue tremendo porque fue como un yugo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? En el pescuezo, una yunta en su pescuezo. Y haz de cuenta que con esto se dio el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque en su alma ya quiso, ¿verdad? Burlarse, humillar al Espíritu Santo. Ya quiso blasfemar o blasfemó al Espíritu Santo. Eso porque lo estaba haciendo en su alma. Se volvió perverso. Entonces, perverso quiere decir, ¿verdad? De acuerdo al diccionario de la lengua española, ¿verdad? De latín perversus, sumamente malo, que causa daño intencionalmente, porque ya estaba viviendo en su yo, ¿sí? Dice que corrompe las costumbres, el orden y por lo tanto el diseño, ¿verdad? Que se tiene de las cosas. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que cuando ya ese mal moral es cuando estaba en su alma, entonces empezó a distorsionar, a deformar y entonces todo lo que hizo, ¿verdad? Fue intencionalmente y fue sumamente malo, ¿sí? Y en relación aquí, ¿verdad? Con que contristó al Espíritu Santo, ¿verdad? Escarneció, ¿verdad? Quiere decir que se burló. Es una burla tenaz que se hace con el propósito de afrenta, es decir, de ofender, de humillar a alguien, ¿sí? Entonces, por supuesto que el lucero en la eternidad no tenía el Espíritu Santo en su interior, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto que estaba como un sistema de vigilancia, el cual realmente cuando había algo mal redarguía. Y entonces ante esta circunstancia, ¿verdad? No le gustó porque él ya estaba en su alma lucero, ¿verdad? Y entonces quiso realmente, ¿verdad? Burlarse del Espíritu Santo. Lo contristó porque no obedeció al redarguir del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces quiere decir que ya todo lo que él hizo lo hizo en su alma y ya no lo hizo en el espíritu con todas las facultades que tiene un espíritu para servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces vemos que Lucero dice que era perfecto en todos sus caminos, en todas las funciones que desempeñaba en su espíritu para Dios, ¿sí? Porque Dios es espíritu. Dios no va a recibir algo que no sea en el espíritu, ¿sí? Hasta que entonces alteró, distorsionó, deformó las funciones que le tocaban hacer para el Señor, ¿sí? Y entonces si ya tenía algo, una distorsión, una deformación moral, es decir, en su alma, quiere decir que toda acción que emprendía, toda acción que expresaba, iba distorsionada, porque no llevaba, ¿verdad?, el poder que da vivir en el Espíritu. No llevaba el poder que da hacer las cosas para Dios en el Espíritu. Entonces, el alma distorsiona. El alma, cuando no está sujeta a la vida del Espíritu, distorsiona, altera, deforma, ¿sí? Y eso se llama maldad. Eso es injusticia. Eso es un mal moral, ¿sí? Mal moral ya está implicando el alma, ¿sí? Entonces todo lo que hizo lo hizo en su alma y no en el espíritu, ¿sí? Entonces es ahí donde él se sintió poderoso, ¿verdad? Para hacerse igual a Dios. En el caso de los ángeles ya les había mencionado, ¿verdad? El alma debe de estar sujeta a una vida del espíritu, ¿sí? Recordemos nuevamente que el espíritu es el que da vida, ¿sí? Podemos leer ahí Juan 6:63. Mientras que en el hombre en Cristo,
el cuerpo y el alma deben de estar sujetos a la vida del Espíritu. Esto es, tiene que ser ya en Cristo, tiene que ser ya al Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo, si no estamos en Cristo, la naturaleza de un hombre así es caída, ¿sí? Es caída. Entonces, fue en su acción, en el alma, que escarneció, ¿verdad? Al Espíritu, que se burló, que quiso humillar al Espíritu de Dios. Y por eso realmente perdió la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces, ahora él está experimentando, ahora es Satanás, y él está experimentando la muerte eterna, que es una dimensión de muerte superior, mayor, ¿verdad? Más profunda, ¿verdad? Que la muerte espiritual que experimenta el hombre caído, ¿sí? Entonces, es más profunda, es una muerte mayor, ¿verdad? La muerte eterna, ¿sí? Entonces, aquí la muerte eterna es porque afrentó, ¿verdad? Porque blasfemó contra el Espíritu de Dios, porque por supuesto que no estaba en una vida en el Espíritu, estaba en una vida almática, ¿sí? Ahora, la muerte eterna va en una dirección, ¿sí? No tiene regreso. Y en el tiempo profético de Dios va a experimentar la segunda muerte. Podemos ver ahí Apocalipsis 20:10, ¿sí? Vamos a leer Ezequiel 18, vamos a leer del 23 al 24. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, es decir, si distorsiona, ¿verdad?, las cosas del Señor, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, él pudo tener una eternidad viviendo en el Espíritu, pero en cuanto él deja la vida del Espíritu, ¿verdad? De su Espíritu que era perfecto, él tenía la vida perfecta de creación, entonces, pues lo que pasa es que en el alma, un alma que no está sujeta al Espíritu, va a deformar, va a distorsionar las funciones, las acciones, el obrar, ¿sí? Y eso se le llama. La deformación es injusticia, es mal moral, y la forma de accionar con esa mal moral, con esa injusticia, se llama iniquidad, ¿sí? Las acciones que se prenden con esa deformación, con ese mal moral, son iniquidad, ¿sí? Entonces, dice que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, aquí prevaricar, ¿verdad?, es hacer las cosas con dolo, con engaño, ¿sí? Esto de acuerdo al diccionario de la lengua española, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando alguien se aparta del Señor, cuando alguien abandona la palabra, ¿sí? Entonces, pues ya no vas a, o cuando alguien está viviendo en la carne, pues estás dejando la palabra, ¿sí? Ya no tienes ahí ese redarguir del Espíritu Santo. Entonces, eso es prevaricación, porque vas a hacer las cosas con dolo, las vas a hacer con engaño, ¿sí? Y nos dice, bueno, ya leímos ahí Ezequiel 28:15, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti un mal moral que lo llevó a distorsionar, a deformar los caminos perfectos de Dios en la eternidad, por lo que tanto hizo injusticia, ¿sí? La distorsión estuvo en su corazón, en su alma, y de esta manera se dio el tiro de gracia, porque ahí, en esta distorsión, en este mal moral, blasfemó contra el Espíritu de Dios. Y en este sentido, el Espíritu de Dios
¿por qué es el tiro de gracia? Porque el Espíritu de Dios era el que redarguía. Era un sistema de vigilancia, ¿verdad? Que cuando había algo mal, redarguía, hablaba, ¿verdad? Nosotros lo tenemos ahora dentro y cuando haces algo mal, nos tiene que redarguir. Entonces, cuando Lucero en la eternidad blasfema contra el Espíritu de Dios, cuando se burla, cuando lo humilla, ¿verdad? El Espíritu de Dios se contrista y entonces ya no lo redarguye. Él se dio con esto el tiro de gracia, ¿sí? Entonces, esto es muy tremendo porque ¿quién más puede redarguir más que el Espíritu de Dios? ¿Sí? Ahora, aquí hay otro significado de maldad del hebreo 5771, que es abón con V, acento en la O, que quiere decir perversidad, mal moral. Dice delito, pecado, iniquidad, ¿sí? Nos manda al hebreo 5753, que es Abba con V, acento en la segunda A, que es raíz primaria, que es torcer, ¿sí? Dice que es actuar perversamente, cometer iniquidad, hacer inicuamente, o sea, es la forma de actuar de Satanás, ¿eh? Hacer iniquidad, mal, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar. Entonces, aquí la raíz primaria es torcer, ¿sí? Entonces, ya es un delito. Entonces, aquí tiene que haber una diferencia entre deformar, distorsionar y torcer. Ya cuando algo deformado puede ser que de acuerdo a lo que sea, quizá el material, hablando de cosas, pueda enderezarse, ¿sí? Algo que está distorsionado, que está deformado. Pero algo que ya está torcido, quiere decir que es algo que no está recto, ¿sí? Entonces, aquí torcer, ¿verdad? Dice que es cualquier elemento o cosa que no es recto, sino curvo o arqueado, que está inclinado, doblado o curvo. Se dice de una persona que no obra o que no actúa con rectitud. Entonces, quiere decir que cuando Lucero, ¿verdad? Torció, cuando se distorsionó, deformó, él podía todavía regresar, quizá arrepentirse, ¿verdad? Y regresar, porque algo deformado sí puede quizá enderezarse, pero algo que ya está torcido ya no se puede enderezar, ¿sí? Y entonces ya quiere decir que fue un ángel, ¿verdad? Que no tenía rectitud, que no actuaba ya con rectitud, que probablemente hacía las funciones, pero ya no era recto, ya hacía contrataciones, ¿sí? Entonces, quiere decir que perdió la función para lo que fue hecho, para lo que fue creado, para lo que se le dio la existencia, ¿sí? Porque ya no era recto, ¿sí? En ninguno de sus caminos, ¿sí? Y entonces aquí nos dice que pervertir es viciar con malas doctrinas o con malos ejemplos las costumbres, la fe, ¿sí? El gusto, los sentidos, la conciencia, ¿sí? Entonces quiere decir que ya esto los llevó a pervertir hasta la fe, ¿sí? La conciencia, los sentidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque realmente estamos viendo las maldades. Entonces, si estas maldades están en el corazón del ser humano, y si no se le permite al ser humano que está en Cristo Jesús que el Espíritu Santo obre para que arranque y desarraigue y enderece realmente todo lo que está distorsionado, todo lo que está torcido, ¿verdad? Entonces se van a viciar las buenas costumbres, la fe, los sentidos, la conciencia. Y entonces tú puedes tener anhelos, a lo mejor, de dar enseñanza, de dar doctrina, pero si hay maldad en tu corazón, si hay ya algo torcido, ¿sí? Entonces vas a distorsionar la doctrina, la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué?
porque no ha sido arrancado y no ha sido desarraigado esto de tu corazón por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, aquí ya la perversidad viene a ser como ensañarse, ¿verdad? Es alguien que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado al respecto, ¿sí? Entonces, mira, aquí una de las cosas es de que es primero la maldad, que es una distorsión, una deformación, que si ya está en tu corazón, lo que te llegue, tú no le vas a dar la rectitud, tú no le vas a dar el diseño de Dios, no, esa información que te llega, tú le vas a dar una dirección o un diseño torcido, deformado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces de esa manera, ¿verdad? Tú vas a actuar y entonces eso se llama iniquidad, ¿sí? Entonces todo eso viene a ser injusticia, ¿sí? Entonces quiere decir que la maldad es la falta de rectitud que está en el corazón. Es algo torcido en el corazón, en el interior de la persona que le impide actuar rectamente. Entonces, cuando una persona no actúa rectamente, hay maldad, ¿sí? Y claro, bueno, va a poner muchas justificaciones, ¿verdad? Pero quiere decir que hay maldad. Y que por supuesto, pues esta maldad viene a ser un mal moral, ¿sí? Que lleva a la persona a cometer iniquidad, ¿sí? Que es actuar inicuamente con perversidad, quebrantando por supuesto los diseños de Dios. Que eso es lo que realmente Satanás hace, es un quebrantador de los diseños de Dios, ¿sí? Alguien con maldad en su corazón transmite malas enseñanzas, malas doctrinas o los malos ejemplos y de esta manera, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se va a torcer la fe. Esta fe torcida te va a sacar del camino de la gracia, del camino que es Cristo Jesús. Va a torcer el amor, va a torcer los principios divinos, ¿sí? Entonces, es muy importante porque, mira, alguien te puede, en su maldad, engañar, ¿sí? Y te puede hablar del amor de Dios, pero lo va a torcer. Y va a decir, mira, si tú estás en santidad y yo estoy en santidad, ¿qué tiene que vayamos y nos acostemos un ratito? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, le va a dar su interpretación de acuerdo a su yo, de acuerdo a lo que hay en su alma. Está distorsionado. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos esto y que nosotros seamos ministrados por el Espíritu Santo, que realmente haya liberación en nuestras vidas, ¿sí? Porque entonces solamente estamos haciendo una religión, ¿sí? Y solamente nos estamos engañando. Porque entonces esto no es para nuestro beneficio. Si nosotros no nos ministramos, entonces estamos mal, ¿sí? Tenemos que ministrarnos. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, en Génesis 44:16, dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Fíjate, mira aquí lo que nos dice en Éxodo 20. Vamos a leer del 2 al 5. Yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses con D minúsculas ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, quiere decir que lo que está hablando de no te inclinarás a dioses con D minúscula, ¿verdad? A nada de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, abajo de la tierra, ¿verdad? Quiere decir que eso es maldad. ¿Por qué? Porque está algo distorsionado en el corazón.
de la persona. Entonces, una persona que se inclina a dioses, a vírgenes, a ídolos, ¿verdad? Hay maldad en su corazón. Dice que yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en esta maldad, en esta accionar, ¿verdad? De la persona hay maldad en su corazón, pero está aborreciendo a Dios. Y fíjate bien que no es que tú digas, ay, es que estoy sintiendo esto contra Dios. No, ¿sí? Es porque está escrito, es porque Dios lo deja en su palabra, que si nosotros, que si cualquier persona se inclina a dioses con D minúscula, extraños, ajenos, a ídolos, ¿verdad? De lo que está arriba en los cielos, en la tierra, abajo de la tierra, ¿verdad? Es maldad. Hay algo distorsionado, ¿verdad? En su corazón, en su alma, ¿sí? Y eso la va a llevar a actuar, ¿verdad? Con esa distorsión. Eso lo va a llevar a iniquidad, ¿sí? Todo lo que haga la persona cuando tiene algo distorsionado, algo torcido, que es maldad, todo lo que haga, ¿verdad? Va a ser injusticia, va a ser violencia, va a ser iniquidad, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Por supuesto, después el pecado. Y ese pecado va a engendrar nuevamente maldad e iniquidad, ¿sí? Dice, entonces aquí vemos, ¿verdad? Que la idolatría, como servir, honrar, adorar a dioses con D minúscula ajenos, es maldad, ¿verdad? Y que esta maldad está en el corazón. Levítico 18:25, vamos a leer desde el 24, dice, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido a las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces aquí está hablando a los pueblos, ¿verdad? Que los pueblos están realmente sumergidos a la idolatría. Y le está diciendo que no a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que no debe de hacer Israel lo que hacen los otros pueblos, las otras naciones, que hacen idolatría, ¿verdad? Entonces, en sí, el mundo está sumergido en idolatría, en maldad, ¿sí? Nos dice en Números 14:18, Adonai, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, ¿sí? Entonces, pues, la idolatría es maldad. Y recordemos que es el cimiento de un proceso de degradación, de degeneración del espíritu humano, ¿sí? Segundo libro de Samuel 22:24, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Adonai conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Aquí dice, y me he guardado de mi maldad. Bueno, mira, nosotros tenemos la ventaja que nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él puede arrancar esa maldad, ¿sí? Pero es cuestión que cada uno, ¿verdad? En su voluntad quiera, ¿sí? Nos dice Job 31, vamos a leer del 9 hasta el 11. Dice, y fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para con otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Nos dice el versículo 27, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Aquí nos dice Job 33:9. Del 8 vamos a leer. De cierto, tú dijiste a oídos míos,
y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí que esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Salmo 18:23 dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Sí? Nuevamente, nosotros tenemos la ventaja de que si queremos, ¿verdad? El Espíritu Santo puede quitar la maldad. Aquí Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el pecado engendra maldad y engendra iniquidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué una persona grita? ¿Por qué una persona tiene amargura? ¿Por qué una persona se comporta en rebelión? ¿Por qué es violenta? ¿Sí? Porque en su corazón hay maldad. Tiene cosas deformadas, ¿verdad? Y entonces todo eso, ese comportamiento es iniquidad, ¿sí? No puede hacer las cosas bien. Salmo 38:18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré de mi pecado. Nos dice aquí Salmo 51, vamos a leer del 4 al 9. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas las maldades. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjate bien lo que nos dice aquí Salmo 69:27. Porque persiguieron al que tú heriste y encuentran del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre maldad y no entre en tu justicia. Entonces, hay maldad sobre maldad. Entonces, imagínate cómo está la humanidad. Entonces, todo esto nos lleva realmente a creer que necesitamos todos a Cristo. Y por eso Dios envió a su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hay maldad sobre maldad. ¿Sí? Salmo 78:38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Salmo 98 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro hierro a luz de tu rostro. Salmo 106:43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su enojo y fueron humillados por su maldad. Entonces, pues sí, el Señor puede permitir la humillación por la maldad de la persona. Salmo 107:17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Y mira, vamos a ver ahí, te digo, es mucho de maldad, mucho, 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 mucho. Vamos a ver aquí, es, a ver, Mateo 7, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Entonces quiere decir que cuando se encontró en Lucero maldad, ya no hizo la voluntad de Dios, ya no hizo la voluntad de su Padre, aunque estaba haciendo las funciones, pero la voluntad de Dios es santidad. ¿Sí me explicó? Entonces es en ese sentido, tú puedes obedecer, pero puede ser que lo que estés obedeciendo no sea la voluntad de Dios. O puede ser que estés obedeciendo la voluntad de Dios, pero estés obedeciendo en enojo, ¿sí? Y nuevamente, la voluntad de Dios es santidad. Entonces, todo lo que esté fuera de este diseño, pues es maldad, ¿sí? Y la maldad, en la maldad después viene la iniquidad y por lo tanto después viene el pecado. Entonces, fíjate bien, aquí nos dice, no todo el que me dice, estamos leyendo Mateo 7:21, vamos a leer el 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que es nuestra santificación. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios santificados, podemos estar haciendo maldad, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí hacedores de maldad es del griego 458, que es anomia, que dice que del griego 459, que es ilegalidad. Entonces, un hacedor de maldad hace cosas ilegales, es decir, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces, a ver, vamos a ver ahí. Dice que es alguien que no está sujeto a la ley, ¿sí? Por supuesto que en el antiguo pacto, ¿verdad? Pues es la ley, pero es alguien que ahora nosotros con el Espíritu Santo es alguien que estás ignorando el Espíritu Santo, aunque lo tengas. Es aquel que no está sujeto a la ley del Espíritu de vida. Entonces, el Espíritu Santo debe de escribir en la tabla de nuestro corazón la ley del Espíritu de vida. Y entonces tu vida debe de estar sujeta a esa ley del Espíritu de vida que está en la tabla de tu corazón. ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Entonces aquí quiere decir, ¿verdad? Que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces nos está hablando de profecía, nos está hablando de que echaron fuera demonios, está hablando de que hicieron milagros, ¿sí? Entonces nos está hablando de que hay cosas que hicieron que Jesucristo hizo. Están implícito aquí las evidencias apostólicas, está implícito aquí dones, ¿verdad? Pero entonces les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, aquí yo creo que estos empezaron bien porque tenían dones, porque sabían evidencias apostólicas, porque hacían milagros, pero que en determinado momento ellos no buscaron la presencia de Dios. Ellos hicieron en su tiempo, en su propia voluntad o en una voluntad no santificada, ellos hicieron las cosas, ¿verdad? Que a lo mejor sabían que tenían que hacer, pero no buscando la voluntad de Dios. A ver, cuando Jesucristo va al estanque de Betesda, pues hay muchos enfermos, ciegos, cojos, y nos acordamos, ¿verdad? De que el primero que entraba a las aguas, ¿verdad? Al movimiento de las aguas era el que sanaba. Pero Jesucristo llegó, ¿verdad? Y él era realmente el potencial de poder, ¿verdad? Sin embargo, no lo sanó a todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre buscó la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Él no buscó quedar bien con los hombres. Él buscó quedar bien con Dios, hacer la voluntad de Dios, se agradó de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se volvió un benefactor de nosotros, ¿sí? Entonces,
aquí muchas veces, ¿verdad? Hay competencias ministeriales, ¿sí? Que uno quiere hacer, no, pues yo profetizo más, o yo profetizo mejor, o yo echo más fuera demonios. No, o sea, toda la honra, toda la gloria le pertenecen al Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces aquí, nosotros, para no ser hacedores de maldad, es buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Estando nosotros santificados. ¿Por qué? Porque a Dios no le impacta, ¿verdad? Que tú profetices, que eches fuera demonios, ¿verdad? Que hagas milagros, porque todo eso proviene de Dios. Los dones son poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, a Dios no lo podemos impactar porque todo proviene de Él. Entonces, Él quiere, ¿verdad? Que parado en Cristo Jesús, en el camino de Cristo Jesús, sigamos las pisadas de Cristo Jesús. Fíjate bien lo que nos dice aquí Efesios 2. Fíjate, aquí está de Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí para que nosotros entremos al reino de Dios, no va a ser por nuestras obras, ¿sí? Porque nos gloriaríamos. Es que yo di mi dinero aquí, es que yo abrí una casa de ancianos, etcétera. ¿Sí? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuáles son las obras que le van a agradar a Dios? Las que Jesucristo hizo, para lo cual nosotros tenemos que seguir, estar parados en el camino de la gracia, en el camino de la salvación, y ahí ese camino ya está andado porque lo caminó Jesucristo. Y en ese camino están las huellas de Cristo. Y en ese camino nosotros nos tenemos que parar en cada huella de Cristo para hacer lo que Él hizo. Si tú te vas a la derecha o te vas a la izquierda y haces milagros y profetizas y echas fuera demonios, es tache, porque es parados en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús, buscando al Señor, la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que hagamos las obras que Cristo hizo. Jesucristo hizo las obras de Dios, de su Padre, ¿verdad? Buscando su voluntad, las hizo buscando su voluntad en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Y con una voluntad en santidad. Él santificado, ¿sí? En todos los aspectos de su vida. Entonces, aquí el Señor dice, sí hiciste todo eso, pero ¿qué? Tú lo hiciste cuando quisiste, ¿verdad? Estabas en mi mano y te fuiste de mi mano. Entonces, aquí cuando el Señor procesa, el Señor te conoce. Y Él tiene el tiempo determinado para enviarte, ¿sí? Entonces, seguramente ellos hacían muchas cosas, pero no estaban dentro de la voluntad de Dios. Entonces, aquí una de las cosas, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en santificación, porque la voluntad de Dios es santidad y Él quiere nuestra santificación, ¿sí? Entonces, no buscar la voluntad de Dios es maldad. O buscar la voluntad de Dios y no hacerla es maldad. O buscar la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad es maldad, ¿sí? Entonces Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es muy tremendo porque entonces quizá ellos ya también hacían las cosas, ¿verdad? Pero con maldad en su corazón, ¿sí? Ya distorsionaban. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la gracia, del camino de Cristo Jesús, ¿verdad? Pues igual que los dones sigan funcionando, pero ya están contaminados, porque si hay maldad en el corazón, todo lo que haces, ¿verdad? Está contaminado, hay iniquidad y hay pecado. Entonces, ve cómo es muy importante, ¿verdad? Que nosotros busquemos la voluntad de Dios, que conozcamos la voluntad de Dios y que tu corazón esté siendo procesado, esté siendo limpiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú tienes en tu corazón todo lo que hay en Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21
22. Dime, tú te pones a orar, a buscar la voluntad de Dios, y aquí la pregunta es si vas a conocer la voluntad de Dios. Pues no, porque todo eso, ¿verdad? Está distorsionando. Todo lo que llegue, ¿verdad? Va a estar distorsionado. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que el corazón sea procesado, que el corazón sea limpiado, ¿verdad? Para que lo que recibamos del Señor no lo deformemos, no esté torcido, ¿verdad? Porque nuestro corazón no está limpio. No lo torzamos, ¿verdad? Entonces, es muy importante entonces que sepamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, para que en esa santificación, buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros nos demos cuenta que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, y entonces nosotros obedezcamos esa voluntad en santidad, ¿verdad? Y no sea como los de Mateo 7, 21 a 23, que diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan profetizado, ¿verdad? Aunque hayan echado fuera demonios. Entonces, eso es maldad. Entonces, ¿por qué? Porque vas a falsear muchas cosas, se van a torcer muchas cosas, ¿sí? Y entonces, si eres maestro, vas a dar falsas enseñanzas. Si eres profeta, vas a decir cosas que no son. No, pero es que se cumplió en sí, pero quizá, ¿verdad? Entraron demonios ya. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pues, mis hermanos, de maldad es mucho, mucho, y solamente pues vamos a ver esta parte para continuar, ¿verdad? Y terminar con lo que estamos viendo de Mateo 15, 19 y Marcos 7, de 21 a 22. Mis hermanos, yo espero que le den un repaso a todo esto, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo glorifique al Todopoderoso por lo que está haciendo en el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones.